Bien, bien. Pensé que ya se habían quedado callados. Muy bien, pues vamos a continuar. Realmente no creo que vayamos a ocupar las 2 horas hoy. Ya es poco prácticamente lo que hay que comentar, sin tener que caer en tanta redundancia. Um, bueno, habíamos platicado ayer, hasta aquí, sobre cómo la formación de los coestimuladores o la activación de las células gracias a los coestimuladores permite la proliferación de las células, de las células efectoras, de los linfocitos. No basta nada más la pura unión receptor con el complejo principal de histocompatibilidad. Forzosamente se necesitan también coestimuladores, ya que si bien la unión complejo principal de histocompatibilidad con receptor de célula T lleva un antígeno proteico, ese antígeno podría ser nuestro. Y si la célula, el linfocito T, se activa, pues entonces podría estar generando una enfermedad autoinmune. Por eso es que se necesitan estos receptores. Y hablamos genéricamente del CD28, del linfocito, y del B7, coestimulador de la célula presentadora de antígenos. Pero realmente son una familia, es una familia grande de moléculas. B7 o CD28 es un nombre, de cierta manera, común para todos estos receptores. Aquí, por ejemplo, estamos observando un esquema muy básico de distintas moléculas arriba de 7 respecto a cómo se pueden unir a los linfocitos, a moléculas del CD28. Todas estas moléculas CD28, CTLA4, ICOS y PD1 son parte de la familia del CD28. Del mismo modo, B71, B72, ligando de ICOS, ligando de PD1 y ligando PD2, también son nombres de la familia, proteínas de la familia del B7. Total que aquí nada más es, la intención es que puedan ver cómo, pues que se lleva a cabo esta interacción forzosamente. Suena muy lógico cuando hablamos de CD40, pues se tiene que unir al CD40 ligando. Igual aquí podríamos decir ICOS se une a ICOS ligando, pero hay otros a veces que no son tan fáciles. B7, cualquiera B71 o B72, se puede unir a CD28 o a CTLA4. Uno es activador CD28 y otro es inhibidor CTLA4. El CD28 lo expresan los linfocitos vírgenes que habíamos comentado, como en la imagen anterior, para poderlos capacitar, para poderlos activar. Y CTLA4 es más un supresor, es un inhibidor. Lo expresan, o esta activación se lleva a cabo mediante para que los linfocitos T reguladores puedan disminuir el número de células activadas cuando ya se está venciendo directamente a la infección, o a veces cuando una célula nuestra muta y esta mutación puede originarnos un cáncer, también la célula cancerosa, la célula neoplásica, puede expresar CTLA4 para inhibirse, para bloquear, para evitar que se siga multiplicando. Que eso lo comentaremos cuando hablemos de inmunidad con cáncer. O al menos ahondaremos un poco más. Y pues prácticamente todas estas moléculas, tanto las del linfocito como la de la célula dendrítica o célula presentadora, son moléculas que pertenecen al clúster de diferenciación. Por eso es que algunas veces nos las señalan como CD80 y otras como B71. No todas tienen nombres así, hay algunas que sí, pero nada más es esto. Entonces, estos estimuladores pueden activar o inhibir una función o alguna determinada función, y hay muchos directamente. Hay una familia bastante grande. Entonces,
tenemos que los linfocitos pues están directamente inactivos, o sea, son linfocitos maduros, pero están vírgenes. O sea, son linfocitos que están perfectamente completos, tienen prácticamente todas sus funciones íntegras, pero no actúan contra nada en estos momentos. Necesitan para actuar de la presentación del antígeno por la célula presentadora de antígeno, obviamente. Pero esta célula presentadora de antígeno va a requerir también muchas veces que al unirse con la célula, con el linfocito T, que este linfocito produzca citocinas. Ya comentábamos interleucina 2, que puede actuar contra él mismo o para estimularse a él mismo, como puede actuar para estimular a otras células. Y es esta interleucina 2 la que va a permitir que toda la familia de linfocitos T que se vayan activando, en este caso los CD8, pues se puedan seguir multiplicando, ya sea para que se sigan diferenciando y siempre haya una carga de linfocitos T presente, o para que se formen células de memoria ante cualquier necesidad, ante la eventualidad. Y aquí en el dibujo tenemos pues una célula presentadora de antígenos que está prácticamente activando a los dos linfocitos. ¿Por qué activa a los dos? Si el CD8 se responde al complejo principal de clase 1 y el CD4 responde al complejo de clase 2, pues bueno, porque hay una presentación cruzada con lo que comentábamos en el capítulo 3 o en el capítulo 2, si mal no recuerdo, sobre lo que era la presentación cruzada de antígenos. Y bueno, por eso es que una misma célula, pues la vemos que puede estar expresando con moléculas de clase 1 y de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Pero todo, obviamente, siempre mediado con los coestimuladores. Ahora, entonces, nos infecta el microbio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo primero que va a pasar luego de la infección? Decimos, pues el macrófago llega y captura al bicho y lo destruye, lo procesa, lo presenta. ¿Y después qué sucede? Bueno, en el momento en que se ha presentado el microbio o el fragmento microbiano, el antígeno proteico, al linfocito T, va a comenzar a producirse una serie de factores de transcripción que van a activar a otros genes. El factor de transcripción que inicia, recordando, un factor de transcripción es una proteína que se une a algún gen para que ese gen comience a encenderse o se encienda y produzca una proteína. Entonces, la primera molécula que se empieza a elevar es un factor de transcripción y ese factor de transcripción se llama CFOS. El nombre viene asociado al organismo que se identifica, en el que se identificó primero, que es prácticamente Drosophila melanogaster, una mosca de la fruta, y es ahí donde se encontró. Pero CFOS es un factor de transcripción que lo tenemos prácticamente casi todos los organismos de este planeta eucariotes. Entonces, lo primero que hace la célula cuando se une el receptor, si recuerdan, siempre vemos los dibujos de que el microbio agarra un receptor o es capturado por un receptor y abajo del receptor, en la membrana, hay un montón de células que decimos transducción de señal y ya comienzan a formarse un montón de cosas. Bueno, ¿cuáles son esas señales? Pues estas, CFOS. CFOS es el primer factor de transcripción que se activa y se activa antes de la primera hora o durante la primera hora o las primeras horas de que se lleva a cabo la presentación de antígeno. Entre 1 y 2 horas de que el linfocito se unió a la célula presentadora de antígenos, ya el linfocito comienza a producir este factor de transcripción. Y este factor de transcripción obviamente va a ir a dirigirse a otras regiones del ADN para comenzar a producir las proteínas de esos genes. Entonces, dentro de las primeras 12 horas, o sea, en el primer mediodía que nos enfermamos, que entramos en contacto con el microbio, tendría que estarse expresando la citocina IL-2. Entonces, no se expresa IL-6, no se expresa IL-1, esas son parte de la inmunidad innata también hay en la adaptativa, pero esas las expresan, se expresan por la activación de factores de receptores tipo TOL o tipo NOD o algún otro. Pero aquí lo que se está expresando es interleucina 2, es la citocina primordial. ¿Y por qué la necesitamos? Porque la citocina 2, la interleucina 2, es un factor de proliferación. Dijimos, va a provocar
que nuestro linfocito T que se acaba de activar, ahora entra en mitosis y empieza a haber una generación, una expansión clonal de nuestro IL, de nuestros linfocitos activados mediante IL-2, que obviamente la interleucina 2 se tiene que unir al receptor de la interleucina 2 también en los linfocitos. También se empiezan a expresar otras moléculas, CD69, que son de estas familias de coestimuladores, CD25, que es una de las cadenas del receptor de IL-2, porque ya dijimos, las células, los linfocitos tienen IL-2, tienen receptor de interleucina 2 en su membrana, pero realmente es un receptor de baja afinidad y con la presentación del antígeno se comienza a expresar el receptor de alta afinidad, o sea, un receptor para interleucina 2 más eficiente. Y así nos podemos llevar las primeras 24 horas del proceso infeccioso. Y a partir de aquí, obviamente, también se comienzan a producir estas moléculas CD40, el ligando CD40 que se encuentra en el linfocito T y que responde también a la célula presentadora de antígenos que va a expresar el CD40. Entonces, ligando de CD40 en el linfocito T, CD40 en la célula presentadora. Pero también hay CD40 en el linfocito B. Hay células de los linfocitos T que expresan CD40 ligando que se unen al linfocito B gracias al CD40 del linfocito B, para que el linfocito B también comience a hacer cambio de isotipos. Recordando, el linfocito B solo produce IgD e IgM monomérica en su membrana, pero gracias a esta unión CD40 ligando, pues hay un intercambio, hay un cambio de isotipo. Y bueno, platicaremos más adelante de los linfocitos B, pero mientras lo que está sucediendo es que dentro de las primeras 24 horas se están generando todas las acciones necesarias para producir los compuestos indispensables para la división de la célula, para multiplicación de las células. O sea, se activaron unas células, pero no se están activando todas. Más bien, las pocas que se activan se multiplican para generar toda la camada de células, toda la estirpe celular que nos va a defender de la infección. Entonces, eso es lo que está sucediendo directamente. Eso es lo que está pasando al momento de la infección. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, estos son los mismos pasos. El linfocito T virgen con su receptor de célula T, su TCR, con su coestimulador, con sus moléculas CD3 y todo el complejo proteico que estaba ahí, que debe de estar allí en conjunto, reciben directamente al receptor, al antígeno microbiano por la célula presentadora de antígeno, y obviamente recordemos, todo esto está sucediendo al interior del ganglio. Es en el ganglio donde se lleva a cabo la presentación de antígenos. Allí hay linfocitos T, vírgenes CD4, vírgenes CD8 y vírgenes de los linfocitos B. Entonces, se llegan a activar estos linfocitos, los linfocitos T se activan, y ya que se activan, comienza la migración hacia el exterior del ganglio para ir al sitio de infección, pero no se van todos. Algunos linfocitos T se van a quedar al interior del ganglio, van a quedar retenidos, y quedan retenidos porque se comienzan a expresar moléculas del CD69. Estas moléculas CD69 son parte de la familia de las integrinas y de las selectinas, que llegamos a comentar cuando hablábamos de rodamiento de las células, de que los epitelios forman estas moléculas selectinas e integrinas, y los macrófagos se detenían para comenzar a rodar por el endotelio hasta llegar al sitio de infección. Bueno, los linfocitos T activados también pueden expresar este tipo de moléculas, y esto permite que queden fijados al interior del ganglio y ya no se muevan. Y esto va a servir para que ese pequeño grupo de linfocitos T activados se queden en el ganglio para activar también o hacer más eficientes las funciones de los linfocitos B para producir anticuerpos. Otro conjunto de linfocitos T no van a producir este receptor y se van a salir del ganglio, van a ir al sitio de infección, van a ir a efectuar. Estos linfocitos
CD69 o que expresan estas moléculas de retención, a veces les llamamos también como linfocitos T cooperadores foliculares, porque se quedan en el folículo, se quedan en los conductos de los ganglios y se dirigen al ganglio pues para activar a los linfocitos B. Entonces, linfocitos T FH a veces le llaman, o linfocitos T cooperadores foliculares, FH por follicular helper. Entonces, son esos otro tipo de linfocitos T cooperadores que tenemos, los TFH, que expresan CD69 para participar en la estimulación de los linfocitos B. Entonces, parte de esta activación, y bueno, pues ya activados también los linfocitos, dijimos, producen interleucina 2, pero esa interleucina 2 depende también para su función del receptor de la interleucina 2, del IL2R. El receptor de interleucina 2 o el receptor IL2R es un receptor que ya va a estar allí presente en nuestra célula. La célula nació con se generó con este receptor, pero se tiene que expresar todavía un complemento para hacerlo más eficiente. Pero también el linfocito T va a estar produciendo el CD40 ligando, otro receptor que se va a unir al CD40 de otras distintas células que tenemos. Y ya que se haya vencido la enfermedad, ya que no haya necesidad de tanta célula activada, pues entonces se activan estos estimuladores inhibidores, lo que decíamos como el CTLA4 o también las moléculas PD1 y PD2, que son factores que van a llevar al final de cuentas a que nuestro linfocito activado que estaba trabajando muy bien, pues ahora se mande a apoptosis porque ya no se necesita. Así como que podemos decir, pues qué mal, ¿no? Que nuestro cuerpo generó esos linfocitos para defendernos y ya como ya no hay bacterias, pues ahora ya los matamos, también los mandamos a destruir. Pues sí, porque si no, hay que recordar que cada una de estas células, al estar produciendo citocinas, está consumiendo energía. Y es un gran gasto energético mantener toda la respuesta inmunológica funcionando. De tal manera que incluso, si nos regresamos a esta imagen, en la curva morada, división celular, tenemos aquí el máximo, el culmen de nuestra curva, aquí lo pintan como casi a los 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Contraigo el bicho, me enfermo, me siento mal, tengo los pródromos de la enfermedad, empiezo a sentirme mal. ¿Sí? Que un resfriado, bueno, que la rinorrea, que cuerpo cortado, como que no me siento muy bien, me pica la garganta, me pica el paladar, los clásicos signos para un resfriado, para un resfriado común o un catarro común, ¿no? Ya sea prurito auditivo, prurito del paladar, prurito de la garganta o prurito ocular, y el primer estornudo ya caí enfermo. Entonces, todo esto que está sucediendo va a estar pasando en las primeras horas. No es que yo estoy enfermo hasta que tengo los síntomas completos. Estoy enfermo desde que comenzó esta presentación antigénica al interior del ganglio. Yo todavía ni me estoy enterando que estoy enfermo, pero mi sistema inmunológico ya está activando la inmunidad adaptativa porque la inmunidad innata ya fue vencida. Pero vamos a notar cómo al siguiente día me siento más mal. Y al siguiente día me siento más mal o estoy peor que el día anterior. Y quizá el tercero todavía estoy peor que el segundo día. Entonces decimos, estoy ya así como que ya bien enfermo. Estoy ya en la parte más amplia. Después decimos, como que ya se me está bajando. Como que está disminuyendo. Y a veces decimos, fue la aspirina, que ya me siento mejor porque ya me empecé a tomar la aspirina, porque tenía cefalea o alguna cosa así. O ya me tomé mi antihistamínico de primera generación que me causa sueño, pero ya me siento mejor, no tengo tantos síntomas, pero realmente es que es mi sistema inmunológico el que está haciendo todo. El antihistamínico, el antiinflamatorio, el analgésico no está haciendo nada contra el microbio. El microbio lo está conteniendo directamente nuestro sistema inmune. Y muchas de estas citocinas que se están produciendo van a ser citocinas pirógenas, prácticamente citocinas que están provocando fiebre. ¿Por qué provocan la fiebre?
porque la elevación de la temperatura va a empezar a bloquear el metabolismo natural de las bacterias. Muchas de las enzimas necesarias para el metabolismo bacteriano o para las funciones de replicación virales son dependientes de calor. Sí, son muy termolábiles. Con que le subas 1 grado la temperatura, ya comienzan a fracasar esos mecanismos metabólicos microbianos. Entonces, nuestro cuerpo está tratando ahí de defenderse, pero todavía si a eso le llevamos que yo me quiero bajar la fiebre, yo me quiero sentir mejor porque tengo que estudiar para hacer mi tarea o lo que sea, pues bueno, estamos todavía así como que forzando el sistema inmune. Además de que el sistema inmune debe de controlar al microbio y debe de estarse adaptando, todavía el sistema inmune tiene que estar soportando ese efecto de que le bloquean sus enzimas para que ya no haya fiebre. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Mi cuerpo tiene que vencer esa enfermedad a los pocos días, porque si no la vence, vamos a entrar en un proceso de cronicidad y los linfocitos no pueden mantenerse tanto tiempo activos. Tienen una vida media. Y la producción de todas estas proteínas es dependiente de esos genes. Y la producción de esas proteínas por esos genes depende de un gasto energético. Entonces, no se puede mantener la respuesta inmune durante tanto tiempo. Y es allí donde podemos llegar a ver una adaptación de la enfermedad y podemos entrar a etapas de cronicidad. No siempre se entra en cronicidad, a veces simplemente te mueres. La infección te gana y el exceso de metabolitos microbianos que se están sacando a la circulación comienza a bloquear distintas rutas metabólicas, distintas cascadas enzimáticas y bueno, ahí viene el fracaso completo orgánico. Pero bueno, entonces eso es lo que va sucediendo. Ahora, si lo vemos más chiquito, cuando decimos que ahora la célula, tenemos acá arriba, tenemos a nuestra célula presentadora de antígenos, ya no nos interesa tanto poner todo el esquema, ya nada más nos están representando la membrana de la célula presentadora de antígenos con su molécula de complejo principal de clase 2. Lo que nos están pintando es en verde y esa estructura es una de clase 2. Y aquí abajo nos están presentando, ahora sí, a nuestra célula, nuestro linfocito que está siendo activado. Y ahí en café está el antígeno microbiano, el fragmento del bicho que se está presentando. Y tenemos entonces todo el complejo. La imagen que teníamos previamente señalada el día de ayer, que sería esta misma estructura en grande, ahora la tenemos aquí mismo, en pequeñito. Entonces es ese fragmentito. Que en el linfocito T está el coestimulador, están algunas de las moléculas. Ahí tenemos al CD4 o al CD8. En este caso sabríamos que es un CD4 porque lo que se está presentando es un complejo de clase 2. Y se está uniendo el CD4 o CD8 a la molécula de complejo principal de clase 2 y está ahí el receptor. Entonces está llevando a cabo todo este bloqueo, este conjunto, este switch de encendido de la respuesta inmune. Y esto provoca entonces que comience una activación de tirosinas quinasas o de enzimas de fosforilantes que van a originar que se generen distintos fragmentos que van a comenzar la activación, van a comenzar la cascada. Muchas de estas enzimas que tienen que actuar al interior de nuestra célula, de nuestro linfocito T, son dependientes de calcio. Necesitan de calcio citosólico para que se puedan activar. Y entonces, una de las primeras moléculas que se van a estar presentando gracias a estos grupos fosfato, precisamente es la fosfolipasa C, que se va a llegar a activar por precisamente la unión del antígeno con el receptor, con el linfocito T. La unión de estas dos células, la célula presentadora, célula dendrítica y el linfocito T, provoca que se activen toda una cascada de moléculas que al final nos activan a la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C va a permitir directamente que comience a fragmentarse, o esta activación va a fragmentarnos para activar a la fosfolipasa C. Y uno de estos productos de las fosfolipasas son precisamente las moléculas denominadas genéricamente como fosfatidilinositol.
Hay muchos tipos de fosfatidilinositol. Tenemos fosfatidilinositol trifosfato, fosfatidilinositol difosfato o bifosfato, etc. El fosfatidilinositol, el bifosfato, el trifosfato, va a originar que se abran canales de calcio en el linfocito T y va a comenzar a entrar calcio. Y este calcio se va a unir a otra enzima inactiva en nuestro citosol de los linfocitos. Este calcio se va a unir a la calmodulina. Y al unirse calcio con calmodulina, ahora se activa la calmodulina y esta activa otra enzima, que es la calcineurina. Y la calcineurina directamente provoca que se active otro factor de transcripción, el ENFAT, el factor activador, el factor nuclear activador de los linfocitos T. No quiere decir que se encuentre exclusivamente en los linfocitos T, también se encuentra en otras células y en los macrófagos, pero ahí se identificó por primera vez y por eso se quedó como ENFAT. Entonces, el factor nuclear activador de los linfocitos T es dependiente de calcineurina, que es dependiente de calmodulina, que se activa con calcio, y ese calcio se activa, llega porque se abrió el canal de calcio debido o gracias a los fragmentos que se generaron de fosfatidilinositol originados por la fosfolipasa C. Y esta a su vez vino por la activación por la presentación de antígenos mediante este reconocimiento del antígeno con el receptor de células T. Entonces, no se quiebren la cabeza queriéndose aprender cada uno de estos pasos, nada más sepan que cuando se lleva a cabo la presentación de antígenos, se va a terminar activando al final factores de transcripción. Y estos factores de transcripción se van a ir a pegar a los genes al genoma del linfocito T para comenzar a producir interleucinas y otras moléculas que son parte de las citocinas que tienen que producir los linfocitos. Otro de los fragmentos es que también la fosfolipasa C va a activar a un fragmento de diacilglicerol, y ese diacilglicerol activa a una fosfoquinasa, la fosfoquinasa o fosfocinasa C, y este también termina activando a otro factor de transcripción que ya habíamos comentado anteriormente, que se llama el factor nuclear kappa beta, el NF-kappa beta, que también activa otro montón de células, otro montón de citocinas. Este NF-kappa beta lo comentamos cuando los receptores tipo TOL se unen a un microbio, a un fragmento microbiano en la inmunidad innata, y el receptor tipo TOL termina activando al NF-kappa beta, y el NF-kappa beta es un factor de transcripción que provoca la producción de interleucina 1 beta, pero es una interleucina 1 beta inactiva. Después necesita del inflamosoma, que habíamos comentado anteriormente y que también sus compañeros comentaron cuando hablaron de los mecanismos de inflamación de la gota. Como el inflamosoma, pues activa una caspasa que termina activando a interleucina 6 y a la interleucina 1, que son los mediadores de la inflamación y prácticamente del dolor en la gota. Entonces, estos también se activan. Y también se van a activar otros fragmentos directamente también de fosfatidilinositol para generarnos otras moléculas como el AP1, estos factores de apoptosis o factores activadores que también estimulan la producción de proteínas, porque al final de cuentas, como son factores de transcripción, van a producir que los genes produzcan esas proteínas. Entonces, se nos empieza a incrementar la síntesis de proteínas, pero pues obviamente todos son moléculas de señalización o moléculas de tipo de las interleucinas, una gran familia de interleucinas. Ahora, decíamos, la activación, la presentación de antígeno genera que el linfocito produzca interleucina 2, y la interleucina 2 va a hacer que el linfocito se multiplique, que se clone, hay una expansión clonal, pero necesita unirse al receptor, y dijimos, el linfocito T ya nació, ya vino así de fábrica con su receptor de la interleucina 2, pero decíamos, es un receptor de baja afinidad, o sea, sí recibe citocinas, pero recibe cualquiera, es un receptor genérico, le llamamos de IL2R, pero realmente puede recibir otro tipo de citocinas.
pero nosotros queremos que nada más funcione para la pura interleucina 2 por lo que amerita en esos momentos, por lo que se precisa. Entonces, gracias a esta activación y a la coestimulación del B7 con el CD28, además de producir la interleucina 2, también se comienza a producir otra proteína, la IL-2R alfa. IL-2R alfa es un fragmento del receptor de la interleucina 2. El receptor que se nos está produciendo, el de baja afinidad, el normal que tiene el linfocito, podríamos denominarlo como IL-2R, aquí viene en el cuadrito, IL-2R beta gamma C. Esto beta gamma C es porque ese receptor realmente está formado por dos cadenas de proteína. Una que es la IL-2R beta y otra que es la IL-2R gamma común. Entonces, estas dos proteínas se unen y forman el receptor IL-2R de baja afinidad. Pero cuando se lleva a cabo la activación y cuando se produce ya la interleucina 2 y se vuelve más eficiente nuestro receptor, también se está produciendo una tercera cadena, que es la IL-2R alfa. Y por eso en el cuadrito de abajo, ahora vemos que todo el receptor ya está completo. Y ese que llamamos receptor IL-2 de alta afinidad, realmente es el receptor IL-2R alfa beta gamma común. O alfa beta gamma C. Entonces, ya este receptor completo ahora sí puede unirse, se le puede unir la interleucina 2 y eso es lo que permite las señales que van a originar que prolifere en gran medida nuestro linfocito T activado. Y es así como se lleva a cabo esta activación. Entonces, así de importante es la interleucina 2. Interleucina 2, entonces, nos debe de quedar en la mente, es un factor de proliferación. Participa en la multiplicación de las células. Ya se les quedó en la mente anteriormente, interleucina 1 e interleucina 6 son interleucinas proinflamatorias, elevan la inflamación. ¿Sí? Por eso, y precisamente lo que hace COVID-19, lo que hace SARS-CoV-2 es una generación exagerada, una tormenta de citocinas con base en interleucina 6. Y bueno, entonces, algo así de lo que comentábamos, cuando nos enfermamos, entonces, ¿quién responde a quién? Bueno, ya sabemos que es la inmunidad innata de primera intención. ¿Fracasa la inmunidad innata? Bueno, ya está llevándose a cabo la inmunidad adaptativa. Y esta inmunidad adaptativa, pues cuando tiene que ver con las células, con la inmunidad celular, linfocitos T, pues se comienzan a activar. ¿Quiénes se activan más? ¿Los linfocitos CD8 o los CD4? Pues realmente, como vemos en esta gráfica, son los CD8 los que se expresan en mayor medida. Esos linfocitos que buscan a la célula infectada y la destruyen, o sea, no matan al microbio, sino que matan a la célula completa, esos son los que se producen más, esos son los que nos defienden. A veces las respuestas inmunológicas ante la enfermedad o esos cuadros clínicos que vemos en infecciones, a veces no son dados por la infección, sino son dados por nuestra propia respuesta inmune. Cuando hablamos, por ejemplo, en la fiebre reumática o en estas infecciones por estreptococo betemolítico del grupo A de la clasificación Landsfield, que causan estos cuadros de fiebre reumatoidea, que a veces es una enfermedad que afecta las válvulas cardíacas y que afecta también a las articulaciones. Realmente el estreptococo no es que dañe a la válvula cardíaca, o el estreptococo no produce una toxina, una sustancia, o algo, o el estreptococo se anida en el cartílago, como para producir artritis reumatoide o fiebre reumática con cardiopatía. Realmente es nuestro sistema inmunológico, que a veces por anomalías llega a reconocer algún fragmento proteico nuestro como un fragmento proteico del microbio y también va ahí y trata de destruir esas células. Y por eso es que se genera la valvulopatía y la artritis en la fiebre reumática. O las famosas cavernas pulmonares de la tuberculosis. Mycobacterium no produce ninguna sustancia que destruya directamente
el tejido pulmonar, o que origine esas lesiones calcificantes clásicas que se ven en la radiografía, en la teleradiografía posterior anterior de tórax, sino que es los linfocitos T que producen que van y producen citocinas y confunden algunas de nuestras células con componentes del Mycobacterium y dañan el parénquima pulmonar o dañan este tejido pulmonar, y por eso es que se generan las lesiones en la tuberculosis pulmonar. O sea, el Mycobacterium no produce la lesión, es nuestro propio sistema inmunológico que está actuando. Y bueno, entonces, en las infecciones es el linfocito TCD8 el que se eleva más y es el que va a funcionar más. Porque el linfocito T, el CD4, directamente no es el que anda ahí comiendo microbios, ni es el que ande directamente matando, pero el linfocito T CD4 produce citocinas para estimular a las otras células efectoras a hacerlas más eficientes. Decíamos, el macrófago es célula de la inmunidad innata, y el macrófago anda comiendo todo lo que se encuentre que no sea nuestro. Pero cuando el macrófago, que es una célula presentadora de antígenos, le muestra el antígeno al CD4, al linfocito CD4, el CD4 va a responder con citocinas hacia el macrófago y el macrófago lo va a hacer más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? No se van a activar todos los macrófagos, pero los que se activen, el macrófago va a dejar de comer cualquier cosa y solamente va a ir a buscar al que tenga, al microbio al que haya presentado. Entonces, eso es lo que sucede. Total que luego de la infección, la curva amarilla y que tenemos es precisamente la etapa infecciosa, todavía pueden seguir unos días más elevados nuestros linfocitos CD4 y los CD8 y posteriormente va a haber una recaída. Van a caer para continuar nada más vivas las células de memoria, los linfocitos T que ya han quedado estimulados como células de memoria. Esta gráfica que menciona aquí en estos ejes, como días después de la infección, y prácticamente lo que está señalando es 100 células, 10,000 células, 1,000,000 de células. Esta es una gráfica hecha en roedores, en especímenes murinos, en ratones. Para el ser humano, transpolen esto, agréguenle 3 ceros a cada valor. Hablemos de 1000 veces más estos valores. Pero prácticamente es lo mismo. La respuesta inmune es muy similar con respecto a la formación de células de memoria. Total que estamos viendo como la misma imagen con la que comenzábamos este capítulo, en donde veíamos el ganglio y que la célula presentadora lleva el microbio directamente al ganglio para mostrárselo a los linfocitos y activarlos. Bueno, el linfocito T, el CD4 que está virgen, que maduro pero virgen, cuando le presentan, entonces al antígeno contra el que hay que reaccionar, pues puede dividirse en muchos tipos de linfocitos T, y todos CD4. Entonces, hablábamos de que si produce el CD69 ya es un linfocito T cooperador folicular, TFH. Pero si puede producir algunos tipos de moléculas como los interferones, pues ya es TH1. Si produce interleucina 4 o 5, ya es un TH2. Si produce interleucina 17, 21, 22, ya es un TH17. Entonces, ahorita nada más estos son los tipos de linfocitos que se van a estar produciendo. Vamos a ver después cómo se genera cada uno de ellos y cuáles son las señales a las que va a responder y las señales contra las que va a actuar. Pero total que en al interior del ganglio se están produciendo toda esta distinta estirpe histológica de diferenciación para producir los distintos linfocitos. Entonces se producen los TH1 o cooperadores tipo 1, cooperadores tipo 2 y cooperadores tipo 17. En sí podrían llamarles cooperadores tipo 3, TH3, pero quien identifica la célula o quien hace el descubrimiento le pone su nombre, y como cuando descubrieron TH1 y TH2, pues bueno, no hubo dificultad de nombrarlas, pero cuando descubrieron que había un tercer tipo de TH, del linfocito TH cooperador, pues quien lo descubrió
dijo, pues yo no quiero que se llame TH3, yo quiero que se llame TH17 porque la citosina que produce más es la TH17. Entonces, pues así más fácil. Y eh, entonces los T-cooperadores foliculares pues activan a los linfocitos B, por eso ahí se nota esa producción esa activación de linfocitos B, y total que comienzan a producirse anticuerpos que salen a la circulación y comienzan a salir también este tipo de linfocitos. Ahora, el hecho de que un linfocito TCD4 virgen se pueda diferenciar en todos estos, bueno, en TH1, TH2 o TH17, no quiere decir que en cada infección tengamos de los tres. Dependiendo del antígeno que se muestre, dependiendo del microbio, pues es que el linfocito T decidirá si se produce el TH1 o se diferencia en TH2 o se diferencia en TH17. No es que se producen todos solamente porque se puede. Y entonces, eso es como que se van llevando a cabo estas funciones. Y pues obviamente ya los linfocitos activados pues también tienen que migrar. Y esta migración, decíamos, va a depender de estas moléculas tipo selectinas integrinas. Y estas moléculas pues también se están produciendo, o los ligandos de estas moléculas se están produciendo en los epitelios. Por tanto, es que no es así como que se produzca la activación del linfocito en el ganglio y ya se van por la sangre ahí en el torrente sanguíneo. Si eso sucediera, de aquí a que se detenga la célula, pues está complicado con la velocidad que lleva el flujo sanguíneo, sino que van a ir rodando, comentando con este tipo de mecanismos que habíamos señalado de que el epitelio genera prácticamente una carretera de moléculas que van a servir para que se unan los distintos ligandos y receptores de la célula activada y se vaya a ir rodando. Estas moléculas de adhesión o de adherencia intracelular, y también se producen por parte del linfocito otro tipo de receptores, unos que son los receptores CCR7, CCR5, CXR3 y bueno, una serie de familias de receptores que tampoco en lo personal no les sugiero que traten de memorizar este tipo de receptores. Es simplemente que comprendan el proceso de que los linfocitos no se van por la circulación nada más, sino que ya que están activados, se van a ir rodando por los distintos receptores que hay en las células epiteliales o endoteliales y directamente por los receptores que se van a formar en el linfocito. Y así, es así como llegan al ganglio y es así también como se van. Obviamente, cuando están activos, producen un tipo de receptores, cuando apenas van a activarse, producen otro tipo de receptores. Pero al fin y al cabo, receptores de rodamiento. Uno de estos receptores que vamos a tocar mucho cuando hablemos de VIH es el CCR5, que se encuentra en los linfocitos. Bueno, que se encuentran principalmente en los macrófagos, pero que participan en los fenómenos de rodamiento de las células. Y pues bueno, pues prácticamente esto es así como que lo que quería platicarles sobre este capítulo respecto a la activación de los linfocitos T. Y obviamente el siguiente capítulo vamos a hablar ya de la activación, o bueno, de cómo funcionan los linfocitos B y cómo se activan los linfocitos B también. ¿Comentarios, dudas o preguntas de este tema o de sus temas que les toca? Yo supongo que ya vieron qué enfermedad les toca y ya se pusieron a revisar. Ya saben qué tan fácil o difícil está la fisiopatología. ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien, pues aquí le vamos a dejar entonces. Digamos que terminamos temprano. Pongan su cámara para la foto, porque cuando apagan su cámara me imagino que se duermen. Es más, ni siquiera me imagino que hacen otra cosa, solo que se duermen. Muy bien, chicos.
Pues eso sería todo. Nos vemos el viernes con el primer equipo que le toca, los primeros dos equipos que les toca exponer. Y si sobra tiempo, el tercero también. Ok. Hasta el viernes, doctor. El Bye. viernes, doctor. Está bien, doctor. Gracias, Doc.